Yo, más que nada, quería compartir un par de experiencias hoy sobre las posibilidades de integrar esa agenda de la cual creo que queremos también quitar como un resultado de este encuentro a partir del texto que se había trabajado como presentación y que se buscaba complejizar a partir de lo que se diga hoy acá. Y quiero partir de un anecdotario que creo que sí refleja en buena parte cómo viene la experiencia sobre los estudios brasilero-paraguayos, se podría llamar una clave así muy norteamericana, o estudios regionales, y que me tocó a mí de cerca guiar, ¿verdad? Este año, como acá sabe el profesor Doratioto, que es uno de los grandes expertos del tema, no sé si la palabra es conmemorar, porque esta palabra también genera mucha disputa, pero se cumplen los 150 años de la guerra. Desde el Paraguay se está planteando guiar esa agenda sobre qué tipo de estudios se podrían hacer para retornar a la guerra sin caer en el discurso remanido de lo heroico, las batallas, digamos, los héroes, de una manera como se articula muchas veces en el imaginario nacionalista paraguayo. Esto no quita de lado de que también haya una serie de problemas irresueltos con relación a la guerra. Y en las conversaciones que se hizo, porque esta iniciativa tiene el objetivo de ser una iniciativa a nivel Mercosur, de generar un ciclo de eventos, de hecho el ciclo se llama Más allá de la guerra. Lo que se busca es incorporar aproximaciones desde lo cultural, lo histórico, y justamente yo comentaba antes hoy que informalmente que nosotros estamos organizando un congreso de historia social, un encuentro de historia social sobre la guerra, para revisar de qué manera podemos convertir heridas del pasado en un punto de encuentro que se base en un mayor conocimiento común. Cuando se planteó esta agenda en la reunión de Mercosur Cultural hace aproximadamente un mes, que nosotros estuvimos, yo estuve asesorando a la gente de la Secretaría, por supuesto que la iniciativa generó en un primer lugar ruido del lado de los brasileros, ¿verdad? Porque se veía como un potencial foco de conflictos, de reavivar diferencias históricas que van 150 años atrás, de instalar situaciones que puedan ser similares a lo que pasa entre Bolivia y Chile sobre el acceso al Pacífico después de la Guerra del Pacífico. En parte de eso también compartió el gobierno, o sea, los representantes del gobierno de Argentina, pero a un diferente nivel, ellos siempre con un entusiasmo mayor en torno a la guerra, que tiene que ver también con no asumir responsabilidades de la misma manera que les toca al gobierno brasilero. Y en el caso del gobierno uruguayo, todavía más sintomático, ni siquiera estuvo el representante, porque tan olvidada está la guerra que ni apareció el tipo. Entonces, es importante ver cómo se va a guiar esa agenda común que se pueda generar a partir de eso, y es únicamente en este tipo de encuentros que se puede hablar de eso, porque las temáticas que nosotros pensamos explorar en este proyecto, que tienen que ver, yo creo que sí, ya a un nivel académico, con relatorías de impactos contemporáneos de la guerra, y menciono los 4 que trabajamos que trabajamos hasta ahora. Por un lado, el tema de los sitios históricos y la memorialización de la guerra, que es un tema que en Paraguay está trabajado de una manera extremadamente derrotista. Y digo esto en el sentido de que el gobierno tiene en su poder en la posesión del campo de Cerro Corá, que es una celebración de la derrota, pero no tiene, por ejemplo, posesión sobre el predio de Curupaytí, que es, digamos, la gran victoria que justamente se cumple el año que viene. Entonces, ese tipo de narrativas que se generan alrededor de la guerra tienen que revisarse necesariamente a partir de acceso a espacios públicos de recordación que generen un debate abierto y que no se cierren sobre la interpretación, digamos, más o menos oficial, que en el caso paraguayo sí creo que, si bien es polarizado, desde los gobiernos se apostó a una visión más nacionalista. La segunda línea es, que yo creo que es la más relevante desde mi visión como politólogo e historiador, tiene que ver con la guerra y conformación de Estados-nación, ¿verdad?
Y esto creo que tiene una serie de desenlaces posteriores que explican muchas de las problemáticas que tiene el Paraguay. Porque claramente el corte de 1870 significó itinerarios diferentes para el Estado paraguayo con relación al Estado brasilero, al Estado argentino, al Estado uruguayo. La tercera línea, que es la línea más de estudios culturales, tiene que ver con la manera en que se recuerda la guerra, y creo que los calendarios en torno a la guerra son significativos. De hecho, ya se armaron grupos de trabajo conjunto alrededor de esa idea, por ejemplo, para revisar fechas que en el Paraguay, por ejemplo, la fecha de Acostañú, el 16 de agosto es el Día del Niño, que es el día de la batalla de Acostañú, donde murieron niños en el frente de guerra. La premisa de la que se parte para revisar estos calendarios tiene que ver con buscar fechas que permitan un mayor encuentro, digamos, entre los países antes que instalar una visión heroica inclusive de los niños en el campo de guerra. Y por último se habló de modos de producción, ¿verdad? Una visión, no sé si tan académicamente marxista, pero sí a nivel de transiciones de regímenes laborales, ¿verdad? Que se había hablado más a nivel sociológico. En síntesis sobre ese anecdotario que yo quiero plantear, lo que se está generando es una serie de agendas comunes que pueden producir un conocimiento cruzado que sea producto de mucha intercomunicación entre los académicos de los diferentes países en cuestión. Esto es importante porque instala también la visión de la guerra como un espacio, la guerra como un camino para acceder a la generación de una región, y la regionalización de los estudios es fundamental porque permite articular esto que está ocurriendo hoy acá, para articular grupos de trabajo que se fusionen en torno a una región. Este tipo de experimentos inclusive ahora están haciendo, de experimentos digo en el sentido de que son políticas de trabajo académico comprobadas, pero que pueden tener el mismo impacto en el caso paraguayo y regional, en Estados Unidos alrededor de la idea de la región guaraní. Hace poco salió un artículo en la revista de Harvard, creo que es la de Cultura o de Arquitectura, que plantea el tema de la región guaraní. Entonces convocaron ellos a académicos brasileños, argentinos, paraguayos, a hablar sobre el tema desde las diferentes perspectivas. Creo que en esa línea nosotros podríamos encontrar los temas que nos puedan llevar a visualizar mejor las relaciones entre los dos países. Ahora, en cuanto a afinar un poco el tema, las temáticas que tenemos que revisar hoy acá, creo que hay muchos temas sueltos que quedaron inclusive de la mañana, que me parece que deberíamos de retomar al hacer el conversatorio en esta mesa, pero que creo que hablan un poco a lo que se percibe sobre Paraguay en este periodo reciente, que me parece que es de interés. La idea del descubrimiento de Paraguay, la idea de la transformación dramática del Paraguay en una especie de país moderno, súbito, que ocurrió en este último periodo, me parece que tendríamos que conversar más y revisar como concepto. Lo mismo ocurre con la idea de las supuestas facilidades que genera para inversión en el caso paraguayo, porque creo que esa idea en sí genera muchas polarizaciones en el caso paraguayo, porque lo que se ve al hablar al empresariado como una oportunidad, cuando se habla desde la perspectiva laboral se ve como una precariedad absoluta. Entonces es interesante, y también se puede hablar de los gags que hizo, ¿verdad? Nuestro propio presidente Cartes, ¿verdad? Que generaron una serie de reacciones, sobre todo en el encuentro cuando él habló con los empresarios brasileños, él habló en portugués y le dijo que él esperaba que los empresarios brasileños usen y abusen del Paraguay, ¿verdad? Que generó una ola de rechazo. Ahora, eso más allá de la anécdota, lo que es importante es, al pensar en esta regionalización del Paraguay, de la que creo que se habló bien también en la mañana, el Paraguay como incorporándose a una otra región brasilera, como desprendiéndose de su tiranía geográfica que decían antes los historiadores paraguayos al Río de la Plata, que generaba una serie de modificaciones rápidas en la sociedad paraguaya, ¿verdad? Un proceso de transformación, y realmente creo que el profesor Luis Galeano va a hablar de esto después, pero en cuanto a la urbanización del Paraguay, ¿verdad? Procesos recortados
incidentados que se aceleraron recién en los últimos 20 años, están generando otro espacio social que merece o que necesariamente va a necesitar otro tipo de relaciones laborales que no son las actuales. Y yo creo que es importante igual significar que en perspectiva histórica, si estamos hablando que en 1870 terminó la guerra, a los 100 años hubo el incidente en torno a la posesión del Salto del Guairá, que volvió a generar un contexto combativo. En esa época se hablaba bueno, en el caso paraguayo se habló al comienzo de que los saltos, y yo periodicé esto, estoy periodizando en artículos que estoy escribiendo para mi tesis de doctorado, más o menos entre 1965 y 1974 se hablaba de que los saltos eran paraguayos, ¿verdad? Después, cuando se va a empezar a construir Itaipú, se intentó bloquear la construcción. Estoy hablando de los discursos políticos más radicalizados, principalmente de gente que estaba ya en el exilio en ese entonces. A partir de 1985 se comienza a hablar ya de, bueno, antes, no digo que sea la primera vez, pero lo que quiero remarcar es que se vuelve la agenda hegemónica, se comienza a hablar de la renegociación. La renegociación que de alguna manera encontró una resolución en el 2009. Y realmente con el caso Itaipú se puede ver cuán rápido se pueden modificar las relaciones entre dos países que fueron significadas por la desconfianza, el desencanto, el desconocimiento, y que hoy están más integrados que nunca. Ahora, esto de todas maneras abre una serie de preguntas en lo social. Creo que hay problemas en cuanto a, bueno, de qué manera se va a integrar el Paraguay al modelo brasilero o se está integrando, qué impacto tiene eso en las relaciones laborales, qué tipo de participación tiene el Estado paraguayo en el modelo, que es lo que yo creo que es lo que está más ausente en todo esto. No hay una visión de lo que el Estado tiene que hacer con todos los cambios que significaron las relaciones con el Brasil en los últimos 50 años. Y hasta se puede decir que en realidad todos los intentos por formatear las relaciones sociales de una manera que sea más socialmente posible, bueno, más viable, no vienen precisamente por el lado del gobierno paraguayo, ¿verdad? Es como que sigue navegando la ola, e incluso este discurso actual más descentralizador, más de poder local, más de trasladar las responsabilidades políticas a los grupos sociales, civiles, ¿verdad? Se acopla muy bien con ese otro plan de realmente nunca tener una agenda sobre qué es lo que se busca sacar de las relaciones con el Brasil y con todos, ¿verdad? Y creo que eso genera ruido. En el caso paraguayo se vuelven a hablar de conceptos que habían quedado de lado, y es significativo el tema de la noción del imperialismo, ¿verdad? Una noción que era bastante extendida con el tema de la ocupación de Puerto Renato, que creo que se había cajoneado por un tiempo y que ahora emerge otra vez en cuanto a la problemática con el Brasil, con la expansión económica sobre el Paraguay, con las relaciones entre países. No, evidentemente que cambió la relación discursiva que había. Es interesante ver, por ejemplo, cómo se le representaba al Brasil en la década del 60, del 70, en los dibujos, en los gráficos. Es muy puntiagudo y es filoso en el término de cómo se planteaba la relación imperial y la transición de una realidad de sometimiento a la Argentina a una realidad de sometimiento al Brasil. Creo que ahora lo que quedaría es revisar esas críticas, ¿verdad? O visualizar en la agenda cómo estas críticas van a ser respondidas en el plazo siguiente de los 10 años o 20 años que tengan que ser. Muchas gracias.